Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión de Versiones Públicas. América Latina está otra vez en un proceso de cambio y recambio. En los últimos 3 años han ocurrido relevos en los gobiernos de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil y también crisis políticas importantes, como el caso de Ecuador, como el caso de Perú. Y dentro de este marco de revisión de lo que es América Latina hoy, que es el título precisamente de su libro, ¿Qué es América Latina hoy?, es por eso que tenemos el placer de tener con nosotros a Marco Teruggi, sociólogo, periodista, que acabas de editar, o se acaba de editar, una compilación de tu recorrido en los últimos 3 años, si no me equivoco, por estos procesos político-electorales en América Latina. ¿Por qué surgió la idea del libro, Marco? ¿Era un plan o era que tú percibiste que habían líneas, digamos, de enlace y de contacto entre las crisis de uno y otro país? Bueno, primero que nada agradecido por el espacio, por la entrevista. Gracias. Contento de estar acá en México en este momento. Sí. México, de hecho, está en el libro, es un país de mucha importancia. Y yo diría que el libro empezó a surgir por estar haciendo corresponsalías en todos estos países. Fui enviado... ¿Para varios medios o para uno en específico? Para varios medios, de Argentina, de España, para las redes sociales donde tengo cierto trabajo, algunos programas de streaming que tengo también ahí, o podcast, en todo caso, las diferentes formas de contar hoy. Exacto. Y bueno, en este tiempo hubo una constatación, que es la alta inestabilidad o volatilidad política del continente. Se ha vuelto casi costumbre ir a una elección presidencial y que haya un escenario de zozobra acerca de qué puede pasar. Tal vez el hecho más clave o significativo en esa historia fue el golpe en Bolivia. Exacto. Donde se vio cómo como una elección podía convertirse en una plataforma o una ingeniería de golpe de Estado. Sí. Entonces hay una constante en estos últimos años de la inestabilidad en cada país con su propio rasgo. Y estando ahí, además de los trabajos que iba haciendo de corresponsalía, me propuse escribir en otro tiempo, que no fuera el inmediato, que no fuera devorado por la producción permanente que hay de información y que pudiera narrar con más profundidad lo que pasaba en cada uno de esos lugares. Narrar en el sentido más tradicional de la crónica, pero también con ensayo político, o sea, exacto, poniéndose ahí a abrir problemas, con más preguntas a veces que respuestas, de qué está pasando hoy en nuestra América Latina. Evidentemente no son textos de coyuntura, es decir, no son las notas o las crónicas que tú escribiste en el momento en que estabas como enviado, sino ya son reflexiones mucho más reposadas, incluso miradas históricas de cada país y de cada circunstancia. Y en lo que percibo de todos los textos es también una mirada generacional diferente. A final de cuentas, perteneces, Marco, a otra generación, que no es la generación que leímos a Eduardo Galeano, Las venas abiertas en América Latina, es decir, no es la generación de escritores que pensaron a la América Latina desde el asunto del tercer mundo, sino la generación ya de los procesos de alternancia en el poder y de los procesos de democracia y de todo el aparato para frenar esos procesos cuando no convienen a los intereses de las élites o de los intereses oligárquicos. ¿Tú percibes que hay una nueva mirada de América Latina a la cual tu propio libro puede ser clasificado? En términos generacionales diría que pertenezco a la generación que vivió de cerca y de adentro el proceso de mayor integración continental. Me atrevo a decir desde que se crearon las independencias en América Latina. Hemos visto nacer la UNASUR, el ALBA, la CELAC, cumbres con presidentes que tenían afinidades y proyectos comunes, que se preguntaban cómo integrar el continente
no solamente en mecanismos económicos, que ya lo sabía en los años 90, el Así es. Mercosur, por ejemplo, sino proyectar una región, desde la defensa a la cultura, a la energía. Y la vivimos, es una generación que creo que estuvo marcado por ese proceso y lo que siguió, que fue el rápido desmontaje de eso que se había logrado poner en pie. Fue una suerte de intento que rápidamente fue contraatacado, cuando la mayoría de los gobiernos tuvieron un cambio y ascendieron fuerzas políticas de derecha en términos generales, Sí. pero con proyectos de política exterior muy alineados a Estados Unidos. Y ahí empezó una política calcada, salirse de la UNASUR, dejar en estado de inacción a la CELAC. Entonces, son las dos cosas a la vez. Y hoy un poco la pregunta de, bueno, ¿qué se hizo bien? ¿Por qué fue tan fácil desmontarlo? ¿Cómo se pone en pie una estructura regional que sostenga cambios Así de es. gobiernos y que es más imprescindible que antes? Si uno lo ve sacando las pasiones y las vocaciones latinoamericanistas, hoy, continentes separados en una geopolítica tan explosiva, Sí. de guerras fragmentarias, de potencias que se están enfrentando, ser solo Bolivia, solo Paraguay, solo Perú, o el que quiera ser, es por lo menos una cortedad de proyección geopolítica, yo diría, notoria. En un evento de la CELAC en México en 2021, si no me equivoco, en el castillo de Chapultepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace o relanza una convocatoria para una integración ya no solamente de los países de América Latina, sino la integración de América. Es decir, plantea él como propuesta una mirada más allá de lo latinoamericano y una mirada de integración con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Ese llamado fue un llamado, digamos, que el primer gran llamado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, desde el primer gobierno de izquierda contemporáneo en México, a repensar la integración económica, a repensar también el proceso de integración migratoria. Uno de los elementos fundamentales en esta circunstancia es el desafío de la migración y de la violación de derechos humanos de millones de personas que están migrando. Y un tercer eje es la democracia, ¿sí? La democracia con sentido social. ¿Crees que este es el marco en donde se están moviendo las tendencias hacia adelante o hay otra narrativa que tiene que ver con el proyecto de la ultraderecha, de la cual Javier Milei en Argentina, Dina Boluarte en Perú o el mismo Daniel Noboa en Ecuador representan la otra perspectiva? ¿O cómo ves esto? Es interesante el lugar de enunciación de México por Sí. su propia posición geográfica. De alguna manera es un país bisagra que recibe en términos migratorios a todo el flujo que viene subiendo por tierra y de forma desesperada desde Ecuador hacia arriba, y a su vez es la última frontera de la América Latina con Estados Unidos. Entonces tiene un lugar de pensar que es interesante, de proponer, bueno, ¿cómo hacemos para relacionarnos Sí. este conjunto de países latinoamericanos con Estados Unidos? A mí lo que me llama a la primera pregunta es, ¿qué quiere América Latina? Sí. Dicho al revés, me parece bastante claro qué quiere Estados Unidos, amén de los cambios políticos. No es lo mismo las formas políticas de una administración como la de Biden que la de Trump. Ahora, en términos de su proyección hacia América Latina, creo que Estados Unidos tiene una política estable y que es bastante transparente, uno diría. Nos interesan recursos naturales, nos interesan estos objetivos. La pregunta es, ¿América Latina tiene una hoja de ruta para esa relación que es asimétrica? Entonces, tal vez lo primero sería pensar en la conformación de un bloque para una relación de tú a tú en grado de igualdad con Estados Unidos, que es algo que desde Estados Unidos hay que ver la predisposición. Sí. En términos formales y en términos fácticos, creo que no es lo mismo la reacción ante esa propuesta de una administración demócrata que en caso que gane Donald Trump, por ejemplo, y ponga al frente de la política exterior a figuras muy agresivas. Pero para mí la primera pregunta es esta, y creo que ahí estamos, me parece. ¿Y crees que hay respuesta? Porque parecería que cada país y cada momento tiene su respuesta a esta pregunta de qué quiere América Latina.
pero también no es una pregunta que se responda en conjunto, se responde casi en solitario, ¿no? O por relaciones bilaterales o de a Exacto. tres. Por ejemplo, el eje de la Amazonía. Ahí hay una fuerza encabezada por el presidente Lula y el presidente Petro que están planteando eso con mucha fuerza. El eje de la migración. Ahí nuevamente se juntan Colombia, Panamá, México para pensar este gran flujo. El eje del narcotráfico, otra Así vez. es. El eje del litio. Estaría Bolivia, Chile, Argentina intentando, ahora ya no, pero liderar algún tipo de propuesta que se esbozó una idea de una OPEP del litio sudamericano, supongamos. Es como por zonas por el momento. No hay... ¿No tiene que ver con la adscripción ideológica? Es decir, gobierno de izquierda que piensa igual que otro gobierno de izquierda. No debería ser así. Ajá. Y debería ser justamente algo que pudiera ser transversal o atravesar un cambio de gobierno. Yo creo que la tragedia latinoamericana es que un cambio de gobierno conlleva un cambio de política radical. Exacto. Entonces son países que avanzan y retroceden de forma dramática. No sé, basta ver el caso de Ecuador, que tuvo años de revolución democrática encabezada por Rafael Correa y tuvo un giro de regreso al neoliberalismo más profundo, de realineamiento con Estados Unidos, declarando un conflicto armado interno hace pocos meses, con el Comando Sur teniendo una actividad muy fuerte ahí. O sea, son dos antagonismos de modelo. No hay acuerdos nacionales, de Estado, de proyección hacia ir más allá. Ahí está nuestro problema. Un cambio de gobierno puede significar una revancha, además con grados de persecución que hemos visto, por lo menos en la zona sur del continente. Entonces eso es muy difícil que no tenga un impacto en la política exterior, porque el que llega después de otro dice, no, todo esto que se hizo estaba mal. O sea, se reinventa cada proceso de cambios de gobierno. Sí, reinvención que tampoco es tan original, digamos, ¿no? Claro. Quiero decir, si la reinvención es alinearse a Estados Unidos y agarrar problemas y peleas de Estados Unidos para hacerlas propias, como en el caso de Argentina, Sí. que desde que asumió Javier Milei tuvo choques diplomáticos con China o con Brasil, lo cual en términos de política exterior es casi un sinsentido. Así es. Bueno, es un problema y no es original. Yo creo que hay unas élites latinoamericanas que han sido formadas históricamente con una vocación de ser aceptado y ser un dispositivo de un centro de poder. Primero era Madrid, después fue Londres y finalmente Estados Unidos. Exacto. Y así se piensan. No se piensan en una mirada latinoamericana. Y cuando eso avanza, se toman el trabajo de desmontarlo. Todo parece indicar en el momento de esa entrevista que en México habrá una continuidad del proyecto que encabeza López Obrador, el proyecto de la Cuarta Transformación, y que por primera vez, en el caso mexicano, va a haber una repetición del proyecto, ¿no?, al frente del gobierno. ¿Crees que esto puede ayudar en algo en este sentido? Es decir, que frente a este, yo lo diría de manera muy mexicana, frente a este desmadre que se está ocurriendo en varios países en donde se pensaba que ya había un proyecto latinoamericanista, progresista, humanista, consolidado, ¿qué papel debería jugar México? En primer lugar, rescatar lo que ya se hizo, que creo que es mucho, porque Andrés Manuel López Obrador asumió el gobierno cuando era un momento de hegemonía de gobiernos de derecha en América Latina. Así es. Recordemos espacios como el Grupo de Lima, que habían sido creados solamente en una política de asedio diplomático hacia Venezuela, y asume en ese contexto y empieza a tener acciones claves. El rol cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, ayudando de forma muy activa y vital para que Evo Morales y Álvaro García Linera pudieran salir de Bolivia. Retomó la CELAC cuando la CELAC estaba en un proceso casi de extinción, porque algo Así que no es. se mueve termina por desaparecer diplomáticamente. Y luego tuvo acciones para mí muy claves, cuando fue la crisis en Perú, su rol hacia Pedro Castillo, la política hacia Cuba y la denuncia del bloqueo, incluso yendo hasta la isla. Entonces tuvo, en ese momento de mucho avance de las derechas y de un trumpismo muy agresivo, de máxima presión en Estados Unidos, un momento de, bueno, capacidad de hacer un contrapeso. La pregunta sería ahora, ¿qué más se podría hacer o qué es lo que sigue en la próxima etapa? Yo creo que hay un lugar importante de México en la política latinoamericana. Tiene una referencia hacia afuera, por un lado, con mucho peso, pero a su vez, paradójicamente, no se conoce tanto en qué consiste, por ejemplo, el proceso interno. Exacto.
pero tiene una envergadura económica y una posibilidad de proyección hacia América Latina determinante. Y ahí uno no puede más que pensar qué podría suceder en una política concertada entre México, Brasil, Colombia, que pudieran traccionar a este continente que lo necesita. No solamente en claves políticas progresistas, sino en términos muy concretos de ciencia. O sea, ¿qué hubiera sido América Latina si en la pandemia hubiera habido mecanismos para pelear de conjunto por las vacunas? Digo, cosas muy pragmáticas, muy concretas. O sea, Latinoamérica ante la pandemia fue cada quien hizo lo que pudo como pudo. México intentó con Argentina hacer una política conjunta y desgraciadamente no se pudo en ese periodo, ¿no? Luego lo hizo de manera con Cuba, es decir, de manera parcial con Cuba, ¿no? Donde Cuba, como bien dices en el libro, dejó de exportar caña y ahora exporta ciencia, ¿no? Y salud y conocimiento médico. Pero no fue un movimiento generalizado. Brasil, con lo enorme que es Brasil y con lo importante económica y globalmente, en ese momento tenías a Bolsonaro en el poder, ¿no? Entonces se hizo muy difícil, ¿no? Una política de bloque, ¿no? De bloque regional frente a las farmacéuticas, ¿no? Sí. Y eso me parece que fue un diagnóstico y creo que a veces hay que plantear la integración en esos términos muy como pragmáticos, si no pareciera que sería algo como ideologizado pensar una integración regional. De hecho, cuando fue el momento de mayor crecimiento con la UNASUR, por ejemplo, estaba Álvaro Uribe en el gobierno de Colombia, que si algo no tiene es un sentimiento ni una práctica de izquierda. Bueno, estaba ahí, o sea, se logró. Y yo creo que de hecho la trampa discursiva de las derechas fue decir la UNASUR es de izquierda, como si fuera algo que perteneciera a un campo ideológico. Así es. Después hubo un intento de formar el PROSUR, que fue una suerte de breve momento entre Colombia, Chile y estaba Argentina también. Y el ALBA también. El ALBA sí tiene claramente ahí sí una connotación política de proyecto. Y me parece que planteó la integración justamente en términos culturales y mucho más profundo. Ahora, la UNASUR no era eso. Pensar una defensa común. O sea, ¿por qué América Latina su política de defensa es con Estados Unidos y no con su vecino? Así es. ¿Por qué no hay una relación entre las Fuerzas Armadas brasileras, las argentinas y las uruguayas, y sí de tú a tú en permanencia con Estados Unidos? Exacto. Y cuando hay ejercicios conjuntos es bajo la iniciativa del Comando Sur, que es quien rige para América Latina. Bueno, eso no es de izquierda o de derecha, eso sería soberanista, nacionalista, de una política propia. Bueno, esas terminologías, a veces lo que ha logrado hacer la derecha es que parezcan de izquierda. O sea, decir nacional pareciera hoy ya casi filocomunista, digamos. Exacto. Y no es así. Y todo país que quiera tener un desarrollo tiene que tener una fuerza armada, una frontera, una política industrial. Eso hay que pensarlo de conjunto. Entonces, hay que pensar algo que pueda soportar los cambios de gobierno. Y tal vez la defensa sea presentarlo no como un proyecto de izquierda o bolivariano necesariamente, o sanmartiniano, o la forma que uno quiera ponerle del origen, sino de, bueno, hoy en la geopolítica global, lo que decíamos, no se puede estar solo y relacionarse con este nivel de explosividad y transición que está viendo en el mundo. Así es. Vamos a un corte, Marco. No nos dejen. Retornamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, retornamos a Versiones Públicas. Estamos abordando con Marco Teruggi, autor de un libro fundamental para estos años y para entender lo que ha sucedido en los distintos países de nuestro continente, en los distintos países de América Latina, estos procesos de avance y retroceso, que en realidad, esa es mi tesis, aunque no está tan clara en el libro, pero creo que hacia allá va la tesis, que a pesar de todos los retrocesos, Marco, hay un avance. El hecho de que México esté ya con una mirada mucho más integradora, latinoamericana y pragmática, eso ya en sí mismo es un avance frente a todos los anteriores gobiernos que tuvimos en México, que estaban pensando pues en Estados Unidos solamente, y si acaso pensaban en China como una manera de provocar a Estados Unidos, no como una manera de integración.
podemos decir que a pesar de todo, a pesar de Milei en Argentina en estos momentos, ¿el balance general es de un avance? A pesar de Milei, porque es difícil en este momento, viniendo del sur, no estar como impregnado por algunas situaciones como de esa. la intensidad argentina. La intensidad argentina, que es un país que tiene más retroceso que avance últimamente. Sí. Es decir, lo que se logra recomponer luego es desmontado. Y me parece que eso es un poco como nuestra La tragedia. tragedia, ¿no? Y a veces tanto esfuerzo que luego vuelve hacia atrás. De hecho, ahora estamos intentando frenar que no se vaya aún más para atrás. Podemos hablar de eso después. Yo creo que una primera lección es que ningún avance es invulnerable a los intentos de revertirlo. Entonces la pregunta es cómo se hace para que sea lo más profundo posible de cara a que sea defendido socialmente. Por ejemplo, hablando de Argentina, el gobierno de Milei tiene una política muy fuerte contra la educación pública. Su modelo es privatizar educación y salud. Bueno, hubo una marcha muy importante, transversal políticamente y socialmente para defender la educación pública. Como si fuera algo que va más allá del campo político. Un canon que ya está establecido. Esto no se puede tocar. Exacto. Y esto es una batalla también del orden comunicacional, cultural, política. Porque los medios de derecha que defienden al gobierno, su trabajo diario es hacer ver que todo lo que es del Estado es corrupto y que todo lo que es del privado es eficiente y que por lo tanto todo lo estatal tiene que ser privatizado. No tiene nada de original, eso es la tesis de los años 90 neoliberal, pero en un momento de crisis tiene cierta capacidad de escucha social, sobre todo porque son medios muy poderosos. Entonces, ¿cómo se piensa un avance que logre algún tipo de blindaje? ¿Pero retrocedió Milei? O sea, ¿las manifestaciones hicieron que el proyecto de Milei retrocediera o por lo menos se frenara? ¿O cómo ves? En ese terreno específico tuvo que empezar a ceder, que era básicamente una cuestión presupuestaria, o sea, empezar a entregar dinero para que sigan funcionando las universidades. Yo creo que es como por rounds, en términos de boxeo. Es ver hasta dónde la resistencia social hace que avance el proyecto más de derecha que en estos momentos está en un país con la importancia que tiene Argentina para el contexto regional, ¿no? Son como dos niveles, ¿no? Diríamos en términos como del palacio y la calle. Sí. Y la articulación entre ambas. Hoy no hay todavía una articulación entre el palacio y la calle. La calle tiene una serie de actores que impulsan movilizaciones, sectores sindicales, sectores de movimientos sociales, sectores del feminismo, de los derechos humanos, y el palacio está todavía viendo cómo se acomoda. Hay como un pragmatismo también de gobernadores, pragmatismo de diputados, que a veces pueden no pensar en el bien nacional y más en el bien de su provincia, en términos muy concretos. El gobierno traba los fondos para una provincia y le pide a los diputados de esa provincia o al gobernador que le aprueben determinadas leyes y en contrapartida le da los fondos. Okay. Eso quiere decir que se privilegia un interés regional por sobre un interés nacional. Entonces, una radicalidad callejera no necesariamente tiene una dirigencia política que lo acompañe. Sí, que lo capitalizan otros. Y lo que pasó en Argentina es que no solamente se perdió las elecciones, mi análisis es que se perdió políticamente, hay una derrota política, la dirigencia que se va por una puerta de atrás. Claro. Cuando Cristina Fernández se va en el 2015, se va en un acto en la Plaza de Mayo lleno. ¿Sí? No es una derrota política. Acá Alberto Fernández hizo un último video hablando solo con pájaros alrededor y se escuchaba ese vacío. ¿Cuánto vacío en este discurso? Esa es la derrota política. Entonces hay una recomposición política que hacer y Milei aprovecha. Y a su vez es como la nueva versión de la derecha. La tesis es el gradualismo no funciona. Y esta es un poco la paradoja de la época. Mientras que gran parte de las fuerzas progresistas llegaron a la conclusión de que habían ido demasiado lejos, es todo un tema de debate, se lanzaron para el centro y la conciliación. Y al contrario, la derecha dijo el gradualismo ya no funciona, hay que ir a fondo. De hecho, Milei él mismo dice que su gabinete está compuesto por palomas, halcones y talibanes. Y que él es un talibán. Entonces es, bueno, ya no hay que ir a medias, hay que ir a fondo. ¿Esta tesis es la misma que tú verías de un gobierno como el de Noboa, que está casi iniciando en Ecuador? ¿O es una tesis muy tropical, es decir, muy de Argentina? Es una tesis de época. Yo creo que la derecha en general está en esa conclusión. Y lo podés ver en Vox en España, lo podés ver en Noboa, que además se presentaba de centro izquierda. Podés ver lo que fue Bolsonaro, podés ver Bukele. Hay una lectura de que hay un orden que ya no aguanta más. Hay un statu quo que no sirve para una mayoría
por la desigualdad. Y mientras el progresismo en algunos países se propone como defensor de ese statu quo porque tiene una serie de valores que está bien, son ciertos, la democracia, la educación, la salud, la ética, la derecha dice, no, esto ya no funciona, es evidente que todo esto se está cayendo a pedazos. Y el que propone el cambio es la derecha. Y el progresismo se propone como defensor de eso que se está agotando. Pero esa era la tesis también de la Revolución Cubana y en algún momento fue la tesis de la Revolución Chavista, desde el lado de la izquierda. Es decir, no nos quedemos en el gradualismo de los procesos democráticos. Lo curioso es que en los dos casos y en las dos naciones los regímenes continúan, a pesar de toneladas de tinta que han corrido en contra de ambos regímenes o de ambos gobiernos y a pesar de pues, los bloqueos económicos que eso sí se utilizan de una manera muy imperialista, o sea, es decir, es una orden desde Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que esta tesis pueda funcionar para la derecha? Bueno, lo que pasa es que la derecha representa, pienso en el caso de la radicalidad argentina, intereses transnacionales muy claros, digamos, Sí. ¿no? Uno lo ve a Milei, que ya es como un íntimo amigo / admirador de Elon Musk, digamos, ¿no? O sea, le está poniendo el país en venta, lo cual le da una serie de vientos a favor para avanzar en esa política. Incluso me pregunto qué fuerzas internas del empresariado, por ejemplo, le van a resistir. Porque Claro. una llegada de transnacionales con una capacidad de traer dinero y no tener que devolverlo a cambio, que es el régimen de inversiones que quieren aprobar, hace que el tejido nacional se vea altamente afectado. Pero en general, sin ir más lejos, inicio de siglo, los gobiernos fueron gobiernos que impugnaron el orden neoliberal. Claro. Que dijeron, esto no va más. O sea, la economía la tiene que decidir el presidente, no el ministro de Economía. Y la política exterior la tiene que decidir el presidente y su proyecto y no una serie de elementos de extranjeros que digan hacia dónde se va una política exterior. Yo creo que estamos en ese tránsito. De hay que recuperar esa radicalidad. Hay que ser el vehículo del cambio, porque la sociedad es mucho más desigual que antes. Claro. No es que hemos estado mejor post pandemia, ni que se ha debilitado la desigualdad post pandemia. Estamos mucho peor, más frágiles, más precarios, amén de toda la cuestión tecnológica, individualizante, precaria, etc. La derecha sí leyó eso, y leyó que hay que confrontar con lo que está pasando. Yo creo que la pregunta hoy internamente es cómo se hace. Sí. Para enfrentar un orden que no quiere negociar. Y esa es la tragedia de Alberto Fernández, que era un hombre que quería conciliar. O sea, Alberto Fernández es la encarnación de que una conciliación hoy imposible. Lo que López Obrador le dijo desde la mañanera, zigzagueo, es decir, coqueteando con la aceptación de una derecha, cuando pudiste haber hecho mucho más radical el rompimiento con la herencia de Macri, ¿no? Y pensando que esa derecha estaba en disposición a negociar y que el problema del clivaje político en Argentina era por las formas de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella era muy radical, porque ella confrontaba. Al final el problema era ella en tanto tipo de liderazgo y dirigencia. Sí, la personalización. Y no un conflicto histórico de intereses y de sectores económicos que son, por ejemplo, muy antiperonistas. Entonces, Alberto fue con la bandera blanca, se la devolvieron agujereada y pisada y no hubo un cambio en su política. No dijo, bueno, entonces no hay conciliación, avancemos, confrontemos. No se puede transformar sin confrontar. Y no se puede pensar en transformar en una suerte de armonía. De hecho, la sociedad es conflicto, no es orden. Claro. Pero bueno, si entonces la tesis es, si yo me porto bien, tendré una serie de gestos por parte de los grandes grupos económicos que verán con buenos ojos mi política, hay un derrotero inevitable, que además no solamente es una pérdida de poder político con la victoria de Milei, sino una desmovilización social. O sea, porque Así es. Alberto Fernández desmovilizó la base social. Yo lo veo a Gustavo Petro, que transformar Colombia, vaya si es difícil. Exacto. Pero convoca a la gente, vamos a empujar esto para que salga adelante, no me dejen solo. Vayamos y hagamos un balconazo y digamos que somos mayoría y nos expresamos en la calle, que es donde se expresa la mayoría popular. Lo veo a López Obrador, que dice, llenemos este zócalo para que se lea que hay una correlación de fuerza. Exacto. Si eso no pasa, la gente se queda en su casa. Esta frase de no se puede transformar sin confrontar, ¿tú crees que la está escuchando, por ejemplo, Boric en Chile, que es un fenómeno muy especial en un país muy especial que es Chile?
laboratorio de todo el modelo neoliberal para América Latina, pero que él insiste un poco en la vía de Alberto Fernández, en la conciliación con la derecha, ¿no? Yo creo que los expertos en ese modelo son justamente los chilenos y las chilenas, que es esta suerte de progresismo neoliberal. Tengo una serie de políticas favorables, no sé, a agendas de derechos humanos, a agendas de diversidad sexual, de consumo de drogas, de migrantes, pero el orden no lo toco. Eso fue el Partido Socialista. La estructura económica no se mueve. El Partido Socialista y la Concertación era eso. Yo creo que Boric y su gobierno, que es un gobierno frágil, que primero tuvo una coalición Frente Amplio Partido Comunista. Después se estresó y fue un cross en la mandíbula, siguiendo con las metáforas de boxeo, el resultado en el primer plebiscito, que perdió por nocaut y le rechazaron. Y a partir de ahí fue una serie de concesiones tras concesiones. Y es un gobierno hoy conformado por quienes no fueron votados, como el Partido Socialista, que de hecho habían perdido en su candidatura, y un gobierno que uno lo ve como pidiendo permiso. Y hoy pedir permiso para transformar el orden, me parece que da cuenta de una debilidad muy fuerte. Exacto. No estoy con esto haciendo una apología de la confrontación per se, no. O sea, hay que ver con quién, en qué momento, con qué objetivos. Ahora, no hacerlo y querer ser aceptado y reconocido por esos mismos sectores que es los que hay que quitarles poder, democratizar esos recursos, bueno, lleva a que es un gobierno que se va como deshaciendo. Y uno se preguntará, tal vez como en Argentina, al final del mandato, ¿qué es lo que hicieron al final de cuentas? Sí. ¿Cuál es la bandera que quedó de este gobierno? ¿Qué lograron cambiar? ¿En qué está mejor la sociedad? Porque de eso se trata. Así es. No de qué están mejor los grupos económicos. Eso es Milei. O sea, el objetivo de Milei es que los ricos sean más ricos. El objetivo, diríamos, de la centroizquierda hacia la izquierda es que la mayoría esté mejor. ¿Se está mejor que antes? Amén de todo lo que se intentó hacer. Sí. La gente, el trabajador, la trabajadora vive mejor, tiene más derechos, su salario le permite estar en una mejor situación, puede irse de vacaciones. Porque si no, yo no sé qué se transformó. Exacto. Y como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones. Ahora, este asunto de que sin confrontación no puede haber transformación, que es una tesis que en México se ha aplicado abierta y claramente, tienes el correlato de una derecha académica, mediática y política que dicen eso es polarización. Los gobiernos progresistas o de izquierda polarizan a las sociedades. Y ese relato ha calado en países, bueno, es lo que está ahora justamente en el centro de ataque contra Petro, ¿no? En Colombia. ¿Qué tanto éxito puede tener esa idea de que los gobiernos de izquierda polarizan? Bueno, primero los gobiernos de izquierda cuando polarizaron les fue bien. Claro. No les fue mal. De hecho, cuando despolarizaron, les empezó a ir mal. Cuando empezaron a parecerse a otra cosa que no eran. O sea, es al revés. No sé, sigamos con el caso de Argentina. Cuando Cristina Fernández de Kirchner, después de la derrota del 2008 contra los sectores del campo concentrado, empieza con la ley de matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, la estatización de YPF, gana con un resultado altísimo. Así es. O sea, la gente ve resultados, ve conflicto. Otra vez, no por sí, sino como que se está peleando para cambiar las cosas a favor de la mayoría. Y al revés, cuando eso se empieza a pagar y se pierde la iniciativa y se empieza una zona de administración de la desigualdad con discursos más benevolentes y más considerativos hacia la gente damnificada, no hay resultado político. Así es. O una disputa muy endógena o muy adentro de las fuerzas por el poder. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? ¿Qué es lo que pasó un poco también, desde mi perspectiva, leyéndote? En Perú. Y está pasando en Bolivia. Y está pasando en Bolivia en esos momentos. O sea, bueno, esa es la tragedia actual del campo progresista. Así es. Por eso quienes venimos a México, desde el sur, nos preguntamos cómo va a ser la sucesión acá en México. Porque la experiencia en América Latina es que fue difícil en todos los casos. En el caso de Argentina, salió mal. En el caso de Bolivia, también salió mal y hubo un golpe de Estado en el medio. En el caso de Ecuador, también. En el caso de Brasil, cuando fue de Lula a Dilma, fue tenso y terminó en un golpe de Estado, no por la transición en sí, sino porque la derecha vio una posibilidad de avanzar. En el caso de Venezuela fue con la ausencia de liderazgo, o sea, Chávez muere y asume Maduro, por lo tanto, hay una relación entre liderazgo histórico y sucesor que no está.
o Así está es. en términos de proyecto, pero no de figura, y ha costado. Lo que me resulta muy interesante acá es que nunca estuvo planteado sobre la mesa la reelección. Por lo tanto, hubo desde la hora cero, presupongo, una planificación, y se la ve, de esa sucesión. Exactamente. Y eso cambia, me parece, el parámetro. En el caso de Colombia, están también en esa situación, porque no hay reelección, pero es más difícil que México, perdón, porque son 4 años. Así es. Y de esos 4 años, 2 fueron de pandemia. En Y el la caso de pregunta Colombia. es, ¿cuánto se puede cambiar de un país, vamos concreto, a Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, que tiene un conjunto de grupos armados internos de todo tipo y de toda forma, con más capacidad a veces que el mismo Estado, en 4 años? Así es. O sea, estás empezando, descubrís cómo funciona el aparato del Estado, tenés tus primeros enfrentamientos, no tenés mayoría legislativa, abriste los ojos, los cerraste, los abriste, llegaste a mitad de mandato y tenés que armar la transición hacia lo que sigue. Así es. Bueno, es difícil. Y es difícil y hay una serie de factores Son los instrumentos institucionales débiles, que eso es lo que impide, ¿no? Sí. Y son de los que se aprovechó la derecha en Colombia. Que además sí antes tenía reelección. Claro. Porque Uribe fue reelecto y Santos fue reelecto. Y ahora ya no se puede. Entonces hay un debate sobre la reelección que en el caso de México no está por su propia historia, que en el resto de los países sí está. Y el liderazgo histórico, cuando se va, ¿a dónde se va? Así es. El único caso tal vez exitoso es el de Uruguay. Que Pepe Mujica se retiró a su finca. Así es. Y a las 7 de la mañana se sube a su tractor, toma sus mates y da consejos como en un lugar de sabiduría. Así es. En los demás casos, la pregunta es cuál es el lugar. Y no está para nada resuelto. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Revisar lo que está sucediendo en estos momentos en América Latina es muy fuerte y muy interesante, sobre todo por lo que le va a tocar a México vivir, porque en México termina un periodo exitoso de una etapa llamada Cuarta Transformación y porque además era el país, digamos, atípico en el contexto latinoamericano de la primera oleada. Sin embargo, desde mi punto de vista, Marco, no sé cómo lo veas, hay un país espejo, o hay un proceso político espejo en el cual México podría y debe aprender algunas cosas. Y ese país es Brasil. Porque tanto en Brasil como en México tú tienes a 2 liderazgos carismáticos, políticos, históricamente fuertes, más bien irreemplazables en sus características, Lula y Andrés Manuel, y tienes a una sucesión de 2 mujeres, también pertenecientes al mismo movimiento, muy fuertes, pero donde en el caso de Brasil el ataque fue brutal, después del primer periodo de Dilma. Es decir, Brasil se vuelve el modelo de lawfare que quisieron aplicar en otros países. Y tienes la otra vuelta, el retorno de Lula, después de este gobierno de Bolsonaro que no pudo repetir, ¿no? ¿Qué lecciones desde tu punto de vista nos debe alumbrar o nos debe llamar la atención del proceso brasileño? En primer lugar, subrayaría lo que dijiste poniéndole el peso de que construir un liderazgo como el de López Obrador o el de Lula es realmente un proceso histórico en tanto cuanto el tiempo que toma, los factores que ahí se encuentran. Quiero decir, es bastante más sencillo para las fuerzas neoliberales, digamos, o de derecha, producir candidatos de laboratorio que para el campo de la izquierda producir estos liderazgos, digamos. Por lo cual, quien sigue después es todo un tema que lo veníamos charlando. Todo un tema para continuar el proceso y hacia dónde, y también en cómo modifica la actuación quien está enfrente, las fuerzas opositoras. No es lo mismo oponerse a Lula o a AMLO que oponerse a Dilma o ahora vendrá Claudia Sheinbaum. Así es. La estrategia cambia, no es la misma figura con la misma fuerza. El caso más extremo de esto, Nicolás Maduro. Cuando muere Chávez, la lectura es, esto está Maduro
repetición de palabra, para intentar sacarlo del gobierno. Así es. No sé si hubieran hecho lo mismo si seguía Chávez. Eso es el caso más extremo. Bueno, a Chávez le hicieron 2 intentos de golpe. Claro, eso sin dudas, pero a su vez esa debilidad que veían cuando queda Maduro sin el liderazgo histórico es, bueno, ahora está el contexto dado para empujar muy fuerte y que caiga. Sí. En el caso brasilero también se da, ya no es Lula, queda la sucesora, que además es una mujer, hay un recambio de estrategia y también hay cierta tensión en el modelo en sí. Es un modelo que, y ahí guarda paralelismos con México, donde los grandes grupos económicos ganan y mucho, donde los sectores populares están mucho mejor porque recibieron muchas ayudas sociales que no habían recibido antes. Entonces hay un crecimiento de un bienestar o salida de la pobreza de amplios sectores de la sociedad y clases medias que empiezan a resentirse, que sienten que a ellas les está tocando menos. Y en esas capas medias... ¿Eso pasó también en Brasil? Sí. Ahí empieza a formarse este núcleo más virulento de la derecha, que son estos sectores medios, que no son los grandes ganadores de arriba ni los grandes ganadores de abajo, sino que son los que están en el medio, que sienten que a ellos no les corresponde, no les ha tocado el fruto del crecimiento económico y que están amenazados por los pobres que están empezando a subir. Es el trompismo. Y Es decir, es el modelo trompista del blanco anglosajón empobrecido, ¿no? De Estados Unidos, que se vuelve su base electoral, ¿no? Y es la base del golpismo en Bolivia. Que ve a los indios que ascendieron socialmente, que van a su centro comercial, que van al mismo cine que él, y de repente hay una suerte de amenaza del que siempre estuvo abajo, que está subiendo, y esa clase media no está subiendo tanto como quisiera. ¿Y es lo mismo que Ecuador? ¿O es distinto por las características de Ecuador, que también es muy peculiar? Hay una clase media muy anticorreísta, muy intoxicada mediáticamente también. Pero ahí han anidado. Y en Argentina también, la clase media que dijo, bueno, basta de Cristina, del peronismo, que también está muy influenciada por su histórico antiperonismo, y ahí anida la derecha y su sector más radical. Clases medias, medias bajas, Javier Milei caló ahí también. Entonces, hay una pregunta por ese sector. La clase media también es toda una pregunta en sí, hasta dónde existe, hasta dónde es una construcción de tipo sociológica, pero económicamente hay que ver. Pero en todo caso ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando el modelo económico que iba ascendiendo empieza a tener dificultad para seguir presentando mejorías? ¿Cómo se redistribuye cuando hay menos? ¿Quién se queda con qué parte? Sí. Bueno, ahí pasó. Y a su vez la derecha leyó que había que sacar a Dilma Rousseff, que se había terminado una administración conciliadora, que volvía al tiempo de la derecha, a tono con toda América Latina. Después salió mal, porque Bolsonaro empezó a salir mal para todo el mundo. No solamente para los sectores populares y las clases medias, sino también para el empresariado. ¿Quién quiere vivir en un país de crisis permanente? Así es. Nadie. O sea, empezando por el empresariado, que quiere estabilidad, proyección, mediano plazo. No un presidente que se levanta un día y empieza a chocar con la Corte Suprema. Y al otro día choca con el Poder Legislativo. Y al otro día amaga con la idea de hacer un golpe contra esos poderes. Es un nivel de inestabilidad que ya nadie quiere. De hecho, la propuesta de Lula para volver... Los argentinos parecería que sí. Hay que ver hasta por cuándo. la provocación. Y por eso la pregunta es ¿hasta cuándo? Exacto. Funciona un personaje. O hasta dónde cumple un papel histórico que llega un momento en el cual ya no sirve. La promesa de Lula no fue volver para radicalizar la transformación. Fue volver para reinstitucionalizar el país. Conciliar, exacto. Para volver a ser democrático, estable y un acuerdo nacional. Lula no volvió a profundizar, volvió a renormalizar, lo cual para algunos sectores de izquierda es un problema. Claro. Porque si tu propuesta es volver a una conciliación que ya estaba en zona de crisis, tenemos un problema. Pero en todo caso, me parece que ahí está la zona. Habrá que ver qué pasa acá, cómo se ponen los diferentes sectores de poder contra Claudia Sheinbaum para maximizar sus intereses, que en el fondo... Como dice aquel dicho, la política es economía concentrada. Así Entonces, ¿cuál es tu interés? Tener mayor ganancia. ¿Cómo se va a relacionar con Sheinbaum? Y a su vez la pregunta, ¿cómo hará ella para crear su propio liderazgo, su propia forma comunicacional, después de una experiencia tan fuerte como la de López Obrador y La Mañanera, su propio espacio de poder, con quién se peleará, con quién hará acuerdos? Eso es lo que está por verse, que es fascinante. ¿Y en qué lugar estará López Obrador? Que dijo públicamente que se va a la chingada. ¿Eso será así? ¿Hasta qué punto? ¿En la superficie? ¿En los subterráneos? Bueno, así es. Por lo pronto ahora se corrió en el acto de cierre
donde estuve la semana pasada, bueno, no estaba López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. Estaba ella. O sea, ya está claro. Es ella. ¿No? Claro. Y me parece que ahí hay una suerte de, bueno, es tu momento. Y es interesante eso. En México, a diferencia de Brasil de Lula, del primer periodo de Lula, hubo una confrontación muy fuerte. Ha habido una confrontación muy fuerte con el estamento mediático, con el grupo dominante mediático, o los grupos. Y vaya que en México los grupos mediáticos son igual o más fuertes que en Brasil. De tu lectura de estos procesos en América Latina, ¿qué papel ha jugado el tema mediático? Es decir, la relación Clarín en Argentina y todo lo que eso representa, Mercurio en Chile, pues todo lo que estamos viendo en Colombia, que se parece muchísimo a la guerra sucia contra López Obrador en México, en fin. ¿Qué has podido leer de esto? Que cuando hay una derrota política de las fuerzas que vienen tradicionalmente gobernando, que acá pasó en México, por ejemplo, que se expresa en una suerte de desbandada de los partidos tradicionales, muchas veces quien toma el lugar de oposición son los grandes grupos mediáticos. Okay. ¿Hasta cuándo esa fuerza política se recomponga? No es que después la fuerza mediática da un segundo paso, pero sí toma ese lugar de sustitución. En Colombia, que ganó Gustavo Petro después de un estallido social, y yo diría una derrota política del uribismo. La oposición más clara pasó a ser, por ejemplo, la revista Semana. Así es. En tanto que polarización y campaña sucia permanente contra el gobierno. Entonces, cuando la oposición está más desorientada, no logra recomponer, porque tuvo una derrota y cambió la etapa en el país, los grandes grupos económicos cumplen este papel muy importante para ser la punta de lanza de la oposición. Eso me parece que ya es un hecho como de manual casi. De manual, te diría. O sea, cuando pasó en Colombia la victoria de Petro, era relativamente claro que hasta que la derecha, que todavía no lo logró, se recomponga, iba a ser una gran batalla comunicacional. Paradójicamente, son pocos los gobiernos progresistas o de izquierda que no solamente lo dijeron, sino que ejecutaron una política comunicacional a la altura de ese enfrentamiento. Exacto. Es paradójico que se hable tanto de la necesidad de la batalla comunicacional porque las redes sociales, los grandes grupos económicos, y a su vez haya tan poco para enfrentarse a eso. Así es. Para no hablar de otros países y ponerme en conflictos. En Argentina, Alberto Fernández fue la expresión de que no había una política comunicacional, amén de la cuestión económica, política. No hubo una estrategia clara, concebida para hacer frente a eso. Otra vez, pensó que si había una pauta económica para esos grandes grupos económicos, eso iba a derivar en cierta consideración en las tapas de los diarios. Bueno, no pasó. Entonces, pensó que podía pactar. Bueno, es la ilusión del pacto. Así es, o sea que tú vas a pactar con los que son enemigos de mi aliada, en el caso de Cristina. Si ella se pelea con el Clarín, yo no me voy a pelear con el Clarín porque yo voy a ser mejor que ella. O sea, es absurdo. Porque el tema no es personal. Claro. Es estructural. Y en dos niveles, de la confrontación política y de un sedimento, construcción de sentido común. Para poder privatizar, que es el objetivo, yo diría, de manual también de los proyectos neoliberales, hay que construir un sentido común que diga que lo estatal es corrupto, ineficiente y se traga los impuestos de la gente y que hay que volver al privado. ¿Cómo se construye ese consenso, ese sentido común? Bueno, con un trabajo diario, comunicacional, permanente. Para darte un ejemplo, no sé cuán representativo es, pero le pasó a otra persona que vino a México y fue como una señal de alarma. Subirse a un Uber, que es un sujeto que tiene una subjetividad muy clara de la meritocracia, el esfuerzo y los no derechos. Decir, no puede ser que le den tanto a los pobres que no trabajan y que además cuando les dan se van a tomar cerveza. Mientras que yo, que trabajo todos los días, no me está tocando nada. Y eso es con mis impuestos. Ese núcleo de sentido común que te está diciendo tu problema es el de abajo y es el Estado y no el gran empresario, es la base de lo que pasó en Argentina. Es la frustración, es alimentar la frustración de esa clase media a la cual el neoliberalismo o la idea de que tú puedes ser tu propio empresario y vas a ser... Esa frustración se la carga
hacia el lado del éxito de los gobiernos progresistas. Pero en el caso mexicano, ese intento de sembrar esa frustración no fue exitoso. Es decir, y vaya que hubo todo un aparato mediático, incluyendo toda una televisora. Es decir, tú tienes al dueño de la segunda televisora más importante del país diciendo exactamente eso todos los días. Y no cayó. Es decir, es un tema muy, muy poroso y muy duro. En estos momentos, por ejemplo, para retornar a la idea de Brasil, ¿la derecha mediática brasileña está otra vez en contra de Lula o ya pudo Lula lograr eso que él pensaba que era la reconciliación? Voy con el sujeto. Sí. Como si fuera una suerte de tipo ideal en sociología de sujeto. En Brasil, yo estaba en la campaña, en el libro está contada toda la campaña. Todos los corresponsales que estábamos ahí, que por eso digo, nos movíamos en Uber o una empresa de esta naturaleza, todos decían, che, todos los que manejan Uber votan a Bolsonaro. Y el lulismo estaba muy optimista con el resultado. Y una idea de, bueno, el bolsonarismo se está acabando. Y ese sujeto, el que maneja Rappi, el ultra precarizado, que le hicieron pensar que era un emprendedor y dueño de sí mismo y su voluntad, y no tiene ni aguinaldo, y si se le rompe el auto se jodió, ni nada, esa franja, que es cada vez más grande en nuestras sociedades, votaba masivamente a Bolsonaro. Tenía una mirada muy crítica hacia los pobres, que no trabajan porque no quieren trabajar y son pobres porque quieren ser pobres, hacia la corrupción, que decían Lula es corrupto, y votaban a Bolsonaro. En el caso de esa elección, los grandes grupos económicos y mediáticos en gran parte apoyaron a Lula. Yo me pregunto, recordemos las imágenes del 8 de enero, cuando toman los poderes del Estado en Brasilia, que hay que hacer semejante operación en una ciudad tan difícil, tan alejada. Que es una gran crónica, por cierto, en tu libro, ¿eh? A mí me encantó. El Grupo Globo, yo lo estaba viendo, quien siga la noticia internacional lo estaba mirando en vivo, decía terroristas asaltan el Palacio de Gobierno. Imaginémonos si el Grupo Globo hubiera dicho, que ese gran grupo mediático brasilero, manifestantes indignados deciden ir a reclamar por sus derechos. No, decían terroristas. Y ahí estuvo muy claro que no estaban apoyando el golpe de Estado. Habrá que ver ahora en el transcurso de este tiempo si esa alianza se mantiene o no. Lula, vamos a seguir con paralelismos, y en el libro lo digo, y de hecho vos lo decís en el caso mexicano, es un encantador de serpientes. Sí. Y armó un frente amplísimo para ganar las elecciones. La pregunta es, ¿cómo haces para que te siga apoyando el agronegocio, el gran grupo económico, el movimiento sin tierra, los que defienden la selva? ¿Todo eso puede ser contenido en un proyecto? Bueno, Lula piensa que sí, su experiencia demuestra que sí. Eso, cuando la economía crece, es una cosa. Exacto. Cuando la economía empieza a tener problemas, es otra cosa. Y siguiendo lo que vos decías, en México la economía viene bien. Yo no soy futurólogo de economía. Me pregunto, si la economía empieza a tener menos variables virtuosas de aumento de salario, de remesas, de mayor inversión extranjera, con el nearshoring, por ejemplo, ¿qué pasaría con estas subjetividades? ¿Ahí hay un terreno fértil? No. ¿Hasta dónde AMLO hizo una pedagogía popular, para mí realmente admirable, porque creo que la mañanera fue un ejercicio de formación política, casi como una suerte de cátedra abierta a diario para millones, con la virtud de decir cosas muy complicadas en un idioma muy sencillo. De hecho, se sabe que decir cosas difíciles en idioma sencillo es mucho más difícil que decir cosas difíciles con palabras difíciles. Por eso los economistas suelen ser bastante como engañadores. Porque engañadores y abstractos. Cuando se logra decir eso que es tan difícil en formas sencillas, para mí es mucho más como valorable y potente. Y AMLO hizo eso. Es una cátedra de formación política a diario. Entonces eso habrá, para mí, impregnado en muchísima gente y habrá que ver cómo eso también resiste al nuevo momento que se viene. Una pregunta base es, ¿cuál va a ser la estrategia comunicacional de Sheinbaum? Uno se pregunta, ¿debe ser en espejo? ¿Debe ser otra cosa? ¿Cómo hacer para no ser comparada con lo que fue antes? ¿No? ¿Cómo construye su propio idioma político? Su propia forma de hacer comunicación. Tal vez el intento de hacer lo que hacía el otro tiene el riesgo de que se lo compare permanentemente. Claro. Y hacer algo nuevo tiene el desafío de cómo es eso nuevo. ¿Qué forma? ¿Qué estética? ¿Cuál es como el rasgo de Claudia Sheinbaum más potente para comunicarse con la gente? Que es exigente la gente. O sea, si te gobernó López Obrador, querés seguir haciendo hacia arriba. Lo cual está muy bien.
Así es. Porque demanda al gobernante seguir manteniendo la barra muy alta. Así es. Y esas preguntas que las vamos a dejar abiertas es lo que nos va a servir para nuestro próximo encuentro, Marco. ¿Te parece? Gusto. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Nos vemos próximamente. Gracias.